Bendito y alabado sea el dulce nombre de nuestro Dios, que nos permite en su bondad, en su amor, llegar a esta hora, a llegar a su santa casa, para que con toda libertad propia de los hijos de Dios, tributemos honra y alabanza a su nombre. Pero también su enseñanza nos dice: apártese de mí, apártese, perdón, de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Entendemos entonces que si en algo hemos ofendido en nuestros pensamientos, en la forma en la que hablamos, en lo que sentimos, es tiempo entonces de limpiar nuestra vestidura espiritual para que delante de la presencia de Dios seamos gratos en el nombre de Cristo Jesús. Hagamos nuestra oración de reconciliación para la honra y la gloria del Señor. Que la paz de Dios, nuestro Padre, la gracia que es en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, siga morando en el corazón de cada uno de mis hermanos. Pedimos a nuestro Dios que Él nos asista, que Él sea quien nos acompañe en esta tarde, de manera que haya en nosotros una edificación para nuestra alma, de manera que también haya una disposición en nuestra alma para obrar conforme a su santa voluntad, es decir, que su palabra, su enseñanza moldee nuestras vidas para ser cada día más agradables a Dios, más consagrados a Él y un día obtener la vida eterna. Dice la primera alabanza 431 de nuestro himnario, que nos enseña, hermano, una postura continua, constante, que tiene un verdadero Hijo de Dios. Padre bendito, venimos a ti, dándote gracias por vernos aquí. De tu presencia queremos gozar, nunca nos dejes dudar. En la duda nace la desconfianza, en la desconfianza viene la desesperanza, en la desesperanza viene la derrota y en la derrota la amargura del alma, del corazón. Por eso le decimos a nuestro Dios: nunca nos dejes dudar. 431 de nuestro himnario, cantémoslo para la honra y la gloria del Señor. Padre bendito, venimos a ti, dándote gracias por vernos aquí. En tu presencia queremos gozar, nunca nos dejes dudar, nunca, nunca, nunca nos dejes dudar, siempre, siempre, siempre.
Señor haya sido nuestra alabanza. Decía el apóstol del Señor en una de sus recientes cartas, hablándonos de esos pecados visibles, esos pecados escandalosos, pero también otros que, aunque no son visibles, pero que son mucho más perjudiciales para el alma, porque quita el amor a Dios, porque se envenena de impiedad, de maldad. Pero decía, hermano, el varón de Dios en su carta que el origen de todo pecado es la falta de oración. Por eso el Maestro enseña y dice, velad y orad para que no caigáis, no siquiera en el pecado, sino aún en la tentación. Y en eso entonces entendemos lo que nos enseña el Espíritu de Dios en la alabanza. Nunca nos dejes dudar. Nunca nos dejes dudar, volvemos a repetir, y la misma alabanza nos dice lo que sí debe de haber en nosotros. Siempre debemos orar. Hay alegrías, entonces en oración agradecemos por esas alegrías. Hay tristezas, en oración encomendamos a Dios esas tristezas. Y entonces, hermanos, la vida del cristiano siempre va a ser en oración. La vida del Hijo de Dios siempre va a ser en comunión, en ese diálogo honesto, sincero, piadoso que tiene con el Padre. Y a nosotros, hermanos, nos permite la misma alabanza recordarnos el resultado de aquel que se llenó de oración en su vida. Y la alabanza nos dice en la estrofa 4, fuerza concédenos hoy en la lucha, en la lid. Y la fuerza se obtiene a través de la oración. La fuerza, hermanos, se logra a través de la comunión constante, continua en nuestro Dios. Que Dios, hermanos, nos lo permita, así como lo hemos cantado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Daré lectura a la palabra de un salmo, la cual, hermanos, su lectura y sus palabras, el momento, hermano, que hemos de tomar es de meditación, para que busquemos en nuestro corazón, busquemos, hermano, en nuestro sentimiento espiritual, busquemos, hermano, en el análisis que hace cada uno en su persona, lo que agradece, lo que pide, lo que desea, pero todo en favor del apóstol de Jesucristo. Le diremos a Dios, tal vez en palabras distintas, tal vez en palabras diferentes, tal vez, hermano, en la incapacidad nuestra para expresarnos. Tal vez tomaremos la palabra de un salmo, tal vez tomaremos la palabra de una alabanza, pero hay algo, hermano, que, aunque en distintas formas, pero hay algo que es, hermano, único, es la obra perfecta, lo que Dios quiso darnos, lo que Dios quiso poner en nuestro corazón. Y entonces le diremos a Dios, que Dios bendiga a su santo apóstol, que Dios bendiga, hermano, su descanso de esta noche, de esta tarde, que Dios, hermano, le colme de salud, de bienestar, de bendición. ¿Por qué no decirle a nuestro Dios? Esa es nuestra petición, esa es nuestra lucha, de la cual la alabanza también nos hace referencia. Que Dios, hermano, nos permita a nuestro Padre nuevamente entre nosotros, que le dé fuerza y salud, mientras el Señor, hermano, cumple sus propósitos, sus designios, acelere los tiempos, llegue ese momento en el que lo hemos de tener nuevamente en nuestra casa. Dice el Salmo así, para la honra y la gloria del Señor. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambias en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios
que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitaré el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre en ti confía. Aleluya, para la honra y la gloria del Señor. Doblemos entonces nuestras rodillas, como lo hemos dispuesto, nos permite el Señor así expresárselo en el nombre de Cristo Jesús. Sea nuestro Dios quien permita que nuestra oración llegue delante de Él y nos permita también sentir su santa y bendita respuesta. Hemos pedido el favor del apóstol del Señor, como siempre lo hemos hecho. Desde que el Señor hizo la obra en nuestro corazón, entendimos esta necesidad, no por la, hermano, circunstancia actual solamente, sino porque entendimos cuán valiosa es la vida del hombre de Dios, sino porque entendimos cuánto, hermano, para nosotros es, hermano, de bendición, decían aquellos, hermano, soldados del hombre de Dios David, en esa expresión que había en ellos, que era un reconocimiento, es el resuello de nuestras narices. La lámpara de Israel fue la expresión de aquellos hombres. Para nosotros, hermano, si el mundo no logra entender nuestra fe, para nosotros Dios, hermano, quiso regalarnos esta dádiva. Por lo tanto, nos toca a nosotros seguirle diciendo a Dios que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Una alabanza más, les invitaré que cantemos 435. Dice la primera estrofa de la alabanza: partió mi maestro a un país sin igual que lejano está. Dejóme mandatos y obedecer al Señor mi deber será. Nunca hemos estado ausentes de enseñanza. Nunca hemos estado ausentes de exhortación, de palabra que dirija nuestros pasos, nuestro caminar. Nunca en la vida, hermano, que el Señor nos presta dentro de la iglesia del Señor, hemos sido bien fundamentados en la palabra de los hombres de Dios.
Por eso ahora nos toca a nosotros decir el coro de la alabanza: fiel quiero ser. Cantemos nuestra alabanza 435 para la honra y la gloria del Señor. cantado a nuestro Dios. Quedémonos, hermanos, con las palabras de la cuarta estrofa en el último, hermano, expresión que le ofrecimos a nuestro Dios. Tan solo yo anhelo
me encuentre siempre, en todo momento, en toda circunstancia, activo, es decir, trabajando, es decir, en un oficio, en un desempeño, ejerciendo, hermano, nos hizo real sacerdocio. Y el sacerdote no es sacerdote, sino ofrece presentes, de tal manera que le hemos dicho que deseamos que nos encuentre activos. Pero esa actividad, ese trabajo no es mecánico, no es rutinario, no es, hermano, porque no tengo más a dónde ir, sino que la misma alabanza añade una característica más ferviente, dando a entender que no es algo, hermano, mecánico, no es algo, hermano, rutinario, cotidiano en nuestra vida. Lo hacemos porque queremos hacerlo, lo hacemos porque deseamos hacerlo, lo hacemos porque sentimos hacerlo. Pero además añade también la alabanza otra tercera, hermano, característica de nuestro servicio: ferviente, activo, ferviente y fiel. Considerando entonces, hermano, esas tres palabras que la alabanza nos invita, hermano, a reflexionar, y que a Dios le hemos ofrecido esa alabanza para que se cumpla en nosotros esas virtudes en nuestra vida, considerando ello, puedo decir, haya sido para la honra y la gloria del Señor. Miremos, hermano, una vez más en oración a nuestro Dios para pedir el favor de la casa del apóstol de Jesucristo. Dios ha bendecido su hogar, tiene hijos, tiene nietos, tiene su esposa, nuestra hermana Eva, su madre. Que Dios, hermano, les bendiga a todos ellos. Ellos llevan un doble sufrimiento, un doble dolor, porque además de hijos en la carne, además de familiares según la carne, también ellos han creído en el apóstol del Señor. Entonces su dolor es un doble dolor, una doble situación que se puede presentar, pero digámosle siempre a Dios, los consuele, les llene de alegrías, de felicidad, le haga saber que este pueblo sigue también orando por ellos. Acordémonos de los batallones, hermano, acordémonos de los obreros, acordémonos, hermano, de los pastores, diáconos que andan, hermano, en las calles, yendo de iglesia en iglesia, oficios sagrados, supervisiones. Que Dios los lleve y los traiga con bien. El cuerpo ministerial, hermano, que Dios les siga aumentando dones, talentos, virtudes, capacidades, pero sobre todo fidelidad al apóstol de Jesucristo. Acuérdate de su palabra, que Dios nos asista. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.
sea nuestro Dios quien atienda, hermano, nuestra petición que le hemos hecho, hermano, en nuestra oración, como también todas nuestras alabanzas, nuestros presentes que hasta el momento le hemos ofrecido, hayan sido para la honra y la gloria de nuestro Dios. Permítame leer una porción de la carta del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano San Joaquín, que enviara el 12 de noviembre del presente año. Dice esta porción para la honra y la gloria del Señor. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hubo un momento que se sintió acorralado y la desesperación hizo presa de todos. Estaba cercado por un lado ante el mar, detrás de ellos el desierto, y casi eran alcanzados por el poderoso ejército egipcio. Muchos consideraron que ese era su fin. En todos los tiempos hemos visto tantas y tantas maravillas de nuestro Dios amoroso. Sí entendemos el miedo de ese pueblo. Parecía que no había salida, pero se les olvidaba que los dirigía un Dios vivo y Padre de ese pueblo escogido de Dios. Ese es el camino que nosotros debemos recorrer: conmover a Dios, moverlo a misericordia. A Él sí lo movemos a la compasión. Así es que sigamos orando, sigamos pidiendo al único que puede resolverlo todo. Apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, para la honra y la gloria del Señor. Sírvanse, mis hermanos, tomar sus lugares, unos momentos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veo necesidad, hermano, y considero, hermano, relevante e importante para nuestra edificación, recordar, hermano, lo que se nos hablaba, hermano, el día domingo de labios de nuestro hermano que presidía la Escuela Dominical Universal. Tenemos unas pláticas que llevamos a cabo estos días, pero insisto, veo necesario, relevante, darle seguimiento a los propósitos del Espíritu de Dios al enviar, hermano, este mensaje. Les he dicho en otras ocasiones y vuelvo a tomar a consideración que toda carta, todo tema, incluso el más corto, por así decirlo, de los saludos del apóstol del Señor, siempre hay un propósito, siempre hay un objetivo. A nosotros nos toca, hermano, orar conforme a esos propósitos. Él, hermano, nos conduce, nos dirige, nos enseña, en su momento nos amonesta, en su momento, hermano, nos redarguye, pero todo es para que en nosotros exista una respuesta. En esta ocasión, el tema viene basado a la carta que nos enviara el 12 de noviembre y tiene por título el tema: En el camino de la oración. Mira, hay muchas formas de resolver problemas, asuntos, situaciones. Digo yo, si el problema es económico, la persona puede ir a lo mejor a la escuela, educarse para poder tener una mejor ganancia económica. Le va a costar mucho tiempo, tal vez, sacrificio y esfuerzo. Otros tal vez toman un camino muy diferente, más fácil: la delincuencia, los negocios ilícitos, el fraude. Pero un hijo de Dios obra diferente. Un hijo de Dios sabe que al buscar el reino de Dios, primeramente, Dios resuelve todas las cosas. Este ejemplo aplícalo en cualquier cosa. Problemas en el matrimonio, hay quien busca la salida más fácil y es disolverlo. Otros buscan salidas, terapeutas, ayudas, alguien, hermano, que les pueda apoyar.
cursos, capacitaciones, qué sé yo, pero los hijos de Dios sabemos dónde acudir y a quién acudir. ¿Qué camino toma siempre un hijo de Dios? El camino de la oración. En este caso, el varón de Dios, hermano, nos presenta del pueblo de Israel. Dice el hombre de Dios, entendemos su miedo. Claro, son humanos. Entendemos su angustia. Claro, llevaban a sus hijos pequeños, muchos de ellos. Otros eran ancianos. Otros, hermanos, tal vez no tenían capacidad para la guerra, puesto que habían sido esclavos toda su vida. Saber que detrás de ellos venía Faraón con sus ejércitos y ver delante de ellos la inmensidad del mar, lógico, hermano, que hubo en ellos temor. Pero con ellos había un hombre de Dios. Con ellos estaba el hombre de Dios. Él también de igual manera conocía un camino de oración. ¿Y qué es la oración, hermano? La oración no es otra cosa, sino ese diálogo con Dios, esa plática con Dios. La oración no son palabras mecánicas, la oración no son sonidos al azar o repetitivos, no, eso no es la oración. La oración es un diálogo del hombre con Dios. Es un diálogo del Hijo de Dios con Dios. Son palabras que ponemos, hermano, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestros labios. O a veces dice una alabanza, aunque llorando y sin hablar, Dios conoce. A veces es tanto el momento, la emotividad del momento que no nos permite ni siquiera expresar una palabra, pero en el corazón el alma está hablando con Dios. Eso es, ¿qué cosa? La oración. No es un rezo repetitivo, no es un formulario que repetir, no es, hermano, algo mecánico que brota de la rutina. No, es un diálogo, es una plática, es un momento íntimo de nuestra alma con Dios. Ese es el camino de la oración. No conocemos otra forma. No conocemos otra manera de comunicarnos con Dios, el camino de la oración. Eso es, hermano, y aplica en todos los ámbitos de nuestra vida. Fuimos un momento estudiantes, nos enfrentábamos ante los exámenes y acudíamos a la oración. Tuvimos enfermedad, nos sentíamos, hermano, debilitados en nuestra fuerza humana, física, y acudimos a la oración. Nos sentíamos, hermano, a lo mejor angustiados, acudimos a la oración. Buscábamos una compañera con quien compartir nuestra vida, acudimos a la oración. En todas las cosas, en todos los ámbitos, estamos enseñados a caminar en oración. Solo que se presenta, hermano, una situación y perdón que a lo mejor suene crudo en mi palabra, pero es una realidad. Para muchos físicamente es una realidad. Se presenta una situación en el apóstol de Jesucristo y la crudeza radica en decir, humanamente no es mi necesidad. Humanamente no es mi necesidad. Déjame me explico. Yo no siento ese frío lugar de descanso, si se puede llamar así. Yo no siento ese alimento insípido. A mí no me quitaron de mis hijos, de mi esposa, de mi familia. ¿Me doy a entender? Entonces, humanamente, no es mi necesidad. Hablo en el sentido humano. ¿Qué sucede? No se te olvide el subtítulo del tema. Acompañamos al apóstol de Jesucristo en tiempos de vicisitud. Pensemos, hermano, ¿quién es el que acompaña? ¿Quién es el que camina junto? ¿El extraño?
Yo creo que si caminas, hermano, en la oscuridad, si caminas en un momento de dificultad difícil, algún conflicto, tal vez una guerra, una revolución, una protesta, o la oscuridad, un camino de dificultad, cuando alguien se acerca a ti y es extraño, no creo que te sientas muy cómodo. Mientras no lo conoces, mientras no identificas sus intenciones, puede hasta sentir un poco de incomodidad, de peligro. Entonces, ¿quién es el que acompaña? El amigo, el que ama, el que reconoce. Vas a ir a tu casa, te quedan 2, 3 cuadras, es oscuro. Vamos a acompañarle para que no vaya solo. Hay peligros, hay situaciones que pueden presentarse. El varón de Dios nos dice, hermano, que es un camino que vamos a recorrer juntos. No habla en singular, no habla solamente de él y dice, yo conozco el camino y voy al camino de la oración. No, está hablando en plural. Y dice el varón de Dios, es el camino que debemos. ¿Quiénes? No sé si van muy bien. Es el camino que debemos recorrer. ¿Quién es? El que se incomoda porque oramos por el ciego de Dios. No, él va a buscar el pretexto para no orar. ¿Quién? El que tiene mucho trabajo, que no puede asistir a la oración. No, él siempre va a encontrar una justificación. ¿Quién? El que está siempre enfermo, que no puede venir a la oración. No, él siempre va a estar enfermo. ¿Quién? Entonces, ¿quién? El que tiene, no sé, planes de estudio, de terminar una carrera y que dice, hoy no puedo venir, hoy no puedo asistir, para que yo te ocupe mi tiempo, estoy cansado, tengo trabajo, tengo hambre. Es decir, hay otras prioridades en su vida. ¿Él es el que lo va a acompañar? No. Va a encontrar una razón para no hacerlo. Va a encontrar una justificación para no hacerlo. Y desde ya el varón de Dios nos está diciendo quiénes le acompañan. Permíteme volver a leer. Este es el camino que nosotros debemos recorrer. Conmover a Dios. Lo acompañan, lo voy a incluir, o incluyámonos todos, lo acompañamos los que deseamos conmover a Dios. ¿Y quién es el que quiere conmover a Dios? Hace un momento te dije que no todos tenían la necesidad, ¿verdad? ¿Quién es el que quiere conmover a Dios? ¿El que qué? El que está justo, el que está tranquilo, el que se acostumbró, el que los días son comunes, cotidianos. ¿Quién es el que siente necesidad? Perdón, el que quiere conmover a Dios, el que siente necesidad. Acuérdate nada más, un momento de necesidad que tú hayas vivido. Acuérdate de un momento, de un día, de una situación. Venía tu familia en camino, los esperabas en este país, o venías a este país en el desierto con muchos peligros, o estuviste en la cama del hospital, o tuviste una grande necesidad. ¿Qué hiciste? Oraste. ¿Y cómo era ese orar? ¿Mecánico? ¿Común? ¿Cotidiano? Si Dios quiere, pues hágase su voluntad. ¿Cómo era esa petición? Ayer les hablaba a los hermanos de May, los batallones que se reunieron ahí en Lewiston, y les decía a los hermanos el ejemplo de aquella mujer llamada Ana. ¿Te acuerdas cómo era? ¿Quién sabía su necesidad? Solo ella. ¿Quién conocía lo que había en su corazón? Solo ella. ¿Y cómo eran sus oraciones? ¿Cómo eran sus plegarias? Hermano, dice que el mismo sacerdote, hermano Elí, lo vio y dijo, lo confundió con una persona ebria. ¿Cómo sería su petición, su necesidad? Insisto,
La oración no era algo mecánico, repetitivo, algo, un sonsonete, que no, era una plática con Dios que ella tenía. Era un diálogo honesto, sincero con Dios que ella estaba teniendo. Todo esto, hermano, nos lleva a pensar en el nombre de Dios, que vienen muchas luchas. No es nuevo, hermano. Desde que él tomó su ministerio, el apóstol Nazón Joaquín nos dijo y nos anunció la palabra de Dios. Yo voy a multiplicar este pueblo. Si lo ves grande, crecerá aún más. Pero también nos dijo que habría de haber mucho dolor. En ese sentido, hermano, vamos entonces juzgando nuestro acompañamiento. O en el caso de algunos, tal vez, nuestro apartamiento. Tomemos un texto, 1 Timoteo 2:8. Dice: para la honra y la gloria del Señor. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, para la honra y la gloria del Señor. 1 Timoteo 2:8. Quisiera hacer una pregunta. Orar por nuestra necesidad, sea la que sea que hayas tenido, o si tienes en este momento alguna. Orar por esa necesidad, con el simple hecho de orar, ¿debo esperar respuesta? Le dijo el siervo de Dios, hermano Santiago, escribe una carta y dice: pedís, pero no porque pedís. No basta con pedir. No es solo pedir. Sé pedir en oración. Pero el varón de Dios, el apóstol Pablo, le escribe a uno de sus ministros, Timoteo, y a Timoteo le dice que él quería, que él deseaba que los hombres oren en todo lugar. Es decir, que estén consagrados. A veces hay quien muy cómodamente toma estos textos y dice: no ocupo venir a la iglesia, aquí en mi cama. No ocupo ir a la casa de oración, aquí en mi trabajo. Olvídense de esos espíritus de pereza, de conformismo. Cuando habla el hombre de Dios y dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, habla de hombres, de hermanas, de hermanos consagrados a Dios, que en todo se encomiendan a Dios, que nada les estorba. Que si van de camino, ahí se acuerdan que Dios los guarde, los cuide. Que sus hijos están en la escuela, la hermana viene a su oración de 9 y pide a Dios por ellos. Que el hermano está en su trabajo, no le da vergüenza inclinar su cabeza y bendecir los alimentos en todo lugar. Pero añade el hombre de Dios, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Aquí ya vamos entrando a detalles. Levantando manos santas. Mira, un día dice la palabra del Señor que iba el arca del testimonio, el arca del pacto del pueblo de Israel en una carreta. Y por ahí el movimiento de los bueyes, el movimiento de la carreta, ve que se va a caer, ve que está a punto de caer aquel hombre. Se me escapa el nombre, Uzi me parece, y hermano, aquel hombre ve que se va a caer, extiende la mano, y aparentemente era un deseo bueno lo que él tenía, pero ¿acaso la carreta era mejor que él? ¿Acaso la tierra, el suelo donde iba a caer, era mejor que él? ¿Qué fue, hermano, lo que sucedió? En el instante, hermano, despertó la ira de Dios, despertó el celo de Dios. Orar por nuestra necesidad, cualquiera que todavía no hablamos de la necesidad que nos hermana, que nos une, cualquier necesidad que tú tengas, orar por nuestra necesidad nunca va a ser para imponerle algo a Dios, nunca va a ser con odio, coraje, con desesperanza, con imposición. No, hermano, pero le estoy pidiendo. Sí, pero lo que no hizo aquel hombre que cayó muerto
fue reconocerse delante de Dios. Si te pones a leer cómo se trasladaba el arca, no era a través de una carreta. Tenía que ser, hermanos, los levitas consagrados para ese servicio, tenían que ellos, ni siquiera ellos la tocaban, tenían unas especie de aros de oro donde ponían ahí unas varas forradas de oro y nadie tocaba el arca y ni siquiera era en una carreta o en unos bueyes, en sus hombros los levitas, y encima tenían que taparla con pieles de diferentes especies, de diferentes colores, para que no estuviera a la vista del pueblo, ni de los enemigos, ni de los de dentro del pueblo. Era tan santa para el pueblo de Israel, pero no por la madera, no por el oro, por el hombre de Dios que la había consagrado. Pero todo eso, aquel hombre se le hizo bien fácil y estiró su mano y dijo, y ahí en ese momento no hubo reconocimiento. Se sintió él capaz, mejor que la misma tierra para poderles evitar. Pienso entonces, hermano, que lo que el varón de Dios nos dice en este pasaje que estamos leyendo, que cualquier petición que tengamos jamás va a ser pedir por pedir. Tiene que haber un reconocimiento. Hay quien, mira, pide a Dios por la conversión del hijo, por la conversión de la esposa, del esposo, por una maravilla que quiera de Dios, la salud, la prosperidad, el bienestar, qué sé yo. Hay quien pide y pide y nunca recibe por una simple razón, porque nunca ha examinado su vida, porque nunca ha examinado su forma, su manera de pedir. Y el varón de Dios está diciendo que Él quiere que en la oración que se hace constante, continuamente, debe de haber primero manos, ¿qué cosa? Santas, manos santas. Pero además de manos santas, sin ira. ¿Hay quien le puede pedir a Dios enojado? ¿Hay quien le puede pedir a Dios molesto? Recuerdo, hermano, un joven que pedía al Espíritu Santo y sus gestos, sus ademanes, la manera, la forma, con desesperanza, golpeaba el piso. Yo me acerqué y le dije, no es la forma, no es la manera. El Dios que creemos es un Dios todopoderoso, pero también es un Dios de amor, de misericordia. La forma de llegar a Dios es, hermano, en humillación, en reconocimiento, en amor, en aceptación a su voluntad santa. Y en ello, hermano, está la santidad. Analizarme, ver lo que hay dentro de mí, mis obras, mi trabajo, mi vida. Voy a ponerte un ejemplo, discúlpame, a lo mejor provoque algo de risa, pero a veces yo recuerdo de niño, mi mamá aseaba la casa, la sala, qué sé yo, o a veces la esposa está haciendo el aseo, está limpiando, está todo limpio. Y viene aquel todo sucio del trabajo, sus botas llenas de lodo, sus ropas llenas de polvo, de suciedad. ¿Qué dice esa mamá? ¿Qué dice esa esposa que está limpiando? Se agrada mucho que entre sin sacudirse. ¿Qué hace, hermano? Hasta se molesta y empieza a decir, oye, quítate, hazte para allá. Imagínate, hermano, ahora sí vamos hablando del propósito del tema. ¿Qué será, hermano, si yo me acerco a Dios a decirle, Señor, estoy cansado ya de saber que tu siervo está en ese lugar? ¿Y no estará también cansado el hombre de Dios? Señor, ¿hasta cuándo nos vas a escuchar? Señor, ¿hasta cuándo vas a poner oído a nuestra plegaria, a nuestra súplica? Y no la oyó desde el primer día que empezamos en esta lucha. Señor, mira los enemigos cómo se burlan de nosotros. Mira lo que pusieron, mira lo que dicen, mira cómo difaman. Y no lo sabrá Dios que lo mismo hicieron con su Hijo Jesucristo. Entonces, no es nada más pedir, ¿verdad que no?
es, hermano, meditando, reflexionando, conmoviéndonos primeramente a nosotros, buscando, hermano, ese acercamiento a Dios, buscando el apartamiento, la santidad, porque sería muy irónico, muy contradictorio, sería muy, perdóname hasta donde llegue mi expresión, muy ridículo pedirle a Dios descanso para el apóstol del Señor y yo ausentarme toda la oración de pedirle a Dios por mi hogar, por mi familia, porque fueron otras cosas más importantes en mi vida que venir a la oración. Sería muy contradictorio, ¿no crees? Porque mientras con mis labios le digo, Señor, dale descanso, yo me convierto en un problema. Yo me convierto en una necesidad. Yo me convierto en una circunstancia que el día de mañana, al abandonar la oración, viene el pecado, viene la debilidad, viene el apartamiento, viene la falta de ánimo de servir a Dios. Y el que un día dijo, Señor, dale descanso, bendícelo, ¿en qué se convirtió? En una tristeza, en un dolor. El apóstol decía a la iglesia primitiva, le decía al hombre de Dios, me temo que he trabajado. Era un dolor. Otra ocasión dice, hijitos míos, por quienes vuelvo otra vez a sufrir. Ya no debería hablarles del sacrificio de Cristo, ya no debería de hablarles del arrepentimiento de las obras muertas, ya no debería de hablarles de la perseverancia en la oración, ya deberían ser maestros, pero no lo eran. ¿Por qué? Conocen la doctrina, leen la Biblia, tienen años en la iglesia, han sido a lo mejor hasta familiares de ministros, han sido educados con grandes maestros, grandes pastores, pero todo eso no sirve de nada si no caminamos el camino de la oración. Así de sencillo. De nada sirve si no camino el camino de la oración, si no empiezo mis días encomendándome a Dios, si no termino mis días viniendo a bendecir a Dios, a adorarle y poner en sus manos mis necesidades. O hablemos, hermano, del propósito del tema de la necesidad del apóstol de Jesucristo. Muchas veces decimos nuestra, porque aquí estamos. Decimos nuestra petición, nuestra necesidad, porque aquí estamos. Porque aquí nos hemos unido en esa misma petición. Porque nos conduele saber que un abuelito está, hermano, distanciado de sus nietecitas. Que un padre de familia no disfrutó estar en el matrimonio de sus hijas. De saber, hermano, que hay un plato, hermano, vacío en un comedor. En una sala hay un sillón vacío, en una cama hay un espacio vacío. El hermano se acuerda, se conduele y no hay nada que lo detenga porque sabe que camina con el apóstol del Señor. Sabe que sus pasos no son a la aventura, sabe que a su lado va el hombre de Dios, porque también en su necesidad se apoyó en esa oración. Ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Mira, voy a comparar. Tal vez sea equivocada la comparación, pero recuerdo, hermano, una grande satisfacción que Dios me permitió como hijo. Un día Dios me bendijo, hermano, en mi trabajo y pues de lo que Dios me había bendecido, recuerdo mucho, me acerqué con mi padre y lo puse en sus manos. Papá, yo veía sus necesidades, todavía vivía en su casa, era soltero, veía yo sus necesidades, veía yo, hermano, a veces las carencias, a veces los sacrificios que él hacía por nosotros como hijos, y muchas veces no podíamos hacer nada porque éramos hijos pequeños, pero un día crecimos. Cuando empezamos a tener alguna ganancia de nuestro trabajo, empezamos, hermano, a valernos por nosotros mismos, nos acordamos de nuestro papá. Papá, mira, tú que me diste zapatos, tú que me diste vestido, tú que te quitaste la comida de la boca para dárnosla a nosotros, tú que te sacrificaste por nosotros. Papá, en gratitud, si de algo te sirve, Dios te pague. Porque ya era maduro, porque ya me valía por mí mismo.
¿Cuántas veces el apóstol del Señor ha intercedido por nosotros delante de Dios? ¿Cuántas veces el apóstol del Señor, te acuerdas de la Santa Cena del Evangelio, tomó el ejemplo del hijo pródigo y decía al varón de Dios, como cualquier otro padre, quería castigar a su hijo, quería reprenderlo, se acordaba de lo que había hecho su hijo y quería amonestarlo, pero con solo verlo fue conmovido a misericordia y todo aquello que él quería hacer con su hijo se olvidó porque lo vio vivo, porque lo vio en su casa y lo abrazó y nos dijo, así somos todos nosotros. Al acercarnos a la Santa Cena, ¿cuántas veces el varón de Dios ha orado por nuestros hijos? El varón de Dios ha orado por nuestros hogares, por nuestro trabajo, por nuestra vida humana y espiritual. ¿Cuántas veces el hombre de Dios, hermano, ansioso de escribir sus cartas para tener comunicación con su iglesia, con su pueblo, con sus hijos, para decir cuánto nos ama? Será mucho 1 hora al día para la consagración. Será mucho, hermano, perseverar en oración juntamente con el hombre de Dios para el que ama. Otra vez, a ver, déjame, a lo mejor me equivoco, no están de acuerdo conmigo. Para el que ama, no. Porque él sabe lo que ha sembrado el hombre de Dios en su vida. Porque él sabe cuánto necesita de esa oración. Porque él sabe cuánto desea su bienestar. Porque ese corazón sabe cuánto necesita de la bendición de Dios en su vida, de la elección de Dios en su vida. De tal manera que permíteme leer lo que dice el salmista, Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. En otras palabras, para el hombre y la gloria del Señor. En otras palabras, yo entiendo, hermano, que con este tema, disculpa, hermano, es muy amplio, son varias páginas, solamente estoy tratando de rescatar las ideas principales. Ya mis hermanos que llevarán oraciones abundarán en él, pero al hablarnos de esta manera, el Espíritu de Dios nos está pidiendo, hermano, apartamiento del pecado, acercarnos a Dios, manos limpias, quitar toda contienda, toda ira, toda enemistad, quitar, hermano, todo rencor, amargura de nuestro corazón, para que entonces, sí, con toda piedad y reverencia, oremos por nuestras necesidades. Consideremos otro texto. Ese para la gloria del Señor. Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Para la honra y la gloria del Señor. Subrayemos lo que hace Dios. Dice Dios: he oído el clamor del pueblo. ¿Por qué clamaba el pueblo? Porque estaban muy a gusto, porque estaban en paz, porque estaban en tranquilidad, porque estaban en descanso. ¿Por qué clamaba el pueblo? Porque eran esclavos, porque eran angustiados por los egipcios. Les mandó, hermano, a incrementar todavía sus trabajos, sus faenas, todo eso que ves, grandes construcciones. ¡Ah, qué maravilloso! Se hizo a base de esos esclavos. Pero Dios oyó el clamor de ellos. Traslademos el ejemplo a nuestros días. ¿Estás muy cómodo? No vas a clamar. ¿Estás muy tranquilo? No vas a clamar. Es que estoy viejito y porque estoy grande de edad y el frío y congelado y no puedo. No vas a clamar. Estás a gusto.
Es que soy joven, fuerte, lleno de vigor y tengo que trabajar para comprar, para aumentar mis ganancias. No vas a clamar, no es muy a gusto. Pero los que caminamos con el varón de Dios en este camino de la oración, le clamamos a Dios con libertad. No nos olvidamos de Él ni nos olvidaremos de Él. En cada mañana, en cada anochecer, en cada alimento, al acostarnos, al levantarnos, al venir a la oración, al acordarnos, hermano, de nuestra familia lejana, al llegar estos días que las familias conviven juntas, le seguiremos diciendo a Dios: Señor, guarda a tu siervo, permítelo entre nosotros nuevamente, porque hemos entendido lo que nos ha enseñado el hombre de Dios, a humillarnos delante de Él. Surge también una idea, un pensamiento de algunos para considerar y decir: es que quieren o están en contra de lo que Dios, o de la voluntad de Dios, o de lo que Dios ha dispuesto. No se trata de eso. Se trata de lo que dijo a nosotros. El solo hecho de acercarnos, ya el Señor respondió en nuestra vida. Con todo y eso, hermano, el varón de Dios nos está pidiendo que no debiera, porque ese es nuestro deber. Ese es, hermano, nuestra responsabilidad, porque insisto, no es el ajeno el que va a orar, no es el extraño el que va a venir a pedir, no es el que demanda, el que acusa, el que señala, el que va a mover a Dios a misericordia. Somos los que creemos en su elección, somos los que creemos en su inocencia, en su honorabilidad. Somos nosotros los que vamos a pedir y buscar conmover a Dios. Por eso el varón de Dios, a ellos, a nosotros, a los que buscan un espacio en su día a día, a los que buscan un momento para unirse a las consagraciones especiales, al que busca un momento para ofrecerle al Señor un sacrificio, que vives lejos, que estás cansado. Los que van a pedir por el hombre de Dios no son los que viven cerca, no tienen nada que ver la distancia. No son los que no tienen trabajo, no tienen nada que ver el tiempo, el horario. No son los que pues qué diremos, antiguos en la iglesia, no tienen nada que ver con eso. Los que piden por el hombre de Dios son los que han recibido el amor de Dios en su corazón, porque el que siembra amor
recibe amor, y entonces a ellos les dice el hombre de Dios, le llama la iglesia de Cristo, son la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Cristo. A la santa iglesia del Señor le digo, eres mi fortaleza en Dios, mantén tu fidelidad inquebrantable, seguiremos felices en nuestro hermoso camino, sin temores, avanzando en la carrera sin detenernos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, no temeremos lo que pueda hacer el hombre. Los amo con todo mi corazón, vuestro en Cristo, Nazón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para la honra y la gloria del Señor. Haya sido, hermano, la recordación de su santa palabra. ¿Quieres que en una oración pongamos nuestras necesidades delante de nuestro Dios? Que sea Dios, hermano, quien inspire nuestros labios. Tal vez vendrás con alguna necesidad, tu enfermedad, tu trabajo, tu matrimonio, tu hogar, tu familia. Te acordarás a lo mejor de algún familiar lejano, pero creo, hermano, que todos coincidimos en una misma petición. Que Dios le dé una noche de paz a su siervo, que Dios le saque triunfante de todo peligro, que Dios lo colme de bendición y salud en el nombre de Cristo Jesús. Oramos para la gloria santa del Señor. Sea nuestro Dios quien atienda nuestra oración en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos paso, hermano, brevemente a nuestra consagración especial con la alabanza, hermano, 94 de nuestro himnario, en la cual, hermano, le decimos a nuestro Dios: ¿con qué pagaremos el inmenso amor que diste tu vida por mí el pecador? Señor Jesucristo, conforta mi alma para que yo pueda vencer la lucha y servirte, Señor. 94 de nuestro himnario, si lo tienen, lo cantamos para la honra y la gloria del Señor. Sí,
Conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos. Aleluya, para la honra y la gloria del Señor. Hagamos, hermano, nuestra oración.
Que Dios le dé una noche de paz, que Dios le dé una noche de tranquilidad. Yo conozco su vida, yo conozco sus obras, yo sé en quién he creído y yo sé que la iglesia del Señor también Dios ha hecho esa obra hermosa. Por eso la necesidad tuya es mi necesidad, la necesidad de Él es nuestra necesidad, y juntos le diremos a Dios, le saque triunfante en el nombre de Cristo Jesús. A nosotros no se nos ha olvidado la grandeza de nuestro Dios, su poder, su majestad. No se nos ha olvidado que abrió la mar. No se nos ha olvidado que de la roca hizo brotar agua. No se nos ha olvidado que en la enfermedad Él nos levantó. No se nos ha olvidado que de ser extraños Él hizo un pueblo. Por eso, hermano, con toda confianza podemos decir que Dios dé respuesta favorable a esta oración, puesto que el Dios al que servimos, el Dios, hermano, que ese 14 de diciembre hizo esa obra en nuestro corazón, no ha mudado en su palabra, no ha mudado en su designio. El apóstol de Jesucristo sigue siendo el elegido de Dios, sigue siendo quien dirige este pueblo, y le seguiremos diciendo a Dios, lo guarde y lo bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Debemos de darle la honra, la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Con la alabanza marcada, hermano, de nuestros seminarios, que decimos, hermano, 553, te loamos, oh Dios, con unánime voz. 553 de nuestro himnario, y al término de la segunda estrofa, el coro de la segunda estrofa, iremos delante de nuestro Dios. Decíamos hace un momento, ¿con qué pagaremos su inmenso amor?
El amor de Dios, hermano, difícil de expresar, puesto que no hay palabras, es inconmensurable, no puede dimensionarse, no puede cuantificarse, pero hay algo que impulsa el corazón que ha vivido el amor de Dios a adorarle, a bendecir, a glorificar su dulce nombre, porque para siempre es su misericordia. 2 estrofas y su coro, cantémoslo para la honra y la gloria del Señor. Rogamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos. Amén. Esa pobreza, su nombre es bendito en nuestros labios. Amén, así es. Glorifiquemos a Dios, exaltemos su nombre, porque para siempre es su misericordia. Hagámoslo en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que a Dios le hemos ofrecido haya sido para la honra y la gloria de nuestro Dios. La paz de Dios nuestro Padre, la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo, quede en sus corazones y el Señor los bendiga.